A lo largo de nuestro tiempo de estudio, en nuestro servicio, hay varias personas que elevan oraciones, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. La idea cuando oramos no es solamente que la persona que está alzando la voz, la persona cuya voz se escucha, esté orando, sino que la idea es que cada uno de nosotros también pueda estar elevando su oración. No siempre eso quiere decir que estemos hablando mientras el otro está hablando, pero quiere decir que nuestro corazón esté de alguna manera conectado con el otro y que estemos orando todos en un mismo sentido. Recién Nan dirigía la oración pidiendo que el Señor hable a nuestro corazón. ¿Le has pedido que Dios te hable? Sabes que es algo sorprendente, pero si tú le pides a Dios, tú le dices a Dios, Señor, por favor, háblame, el Señor te va a hablar. Hay ocasiones en las que nosotros podíamos escuchar lo que Dios nos dice y algunas veces seguir adelante como si no nos hubiera hablado. O ustedes podrían decir, bueno, yo conozco a ese que está parado allí al frente hablando, es una persona, es un ser humano como todos los demás, sí lo soy. Me pueden tocar después las manos, pueden saber que yo soy carne y hueso como todos los demás. Pero nosotros creemos que cuando oramos como acabamos de orar, pidiéndole a Dios que nos hable, y cuando abrimos la palabra, el Espíritu Santo de Dios hace una obra especial tocando nuestros corazones. ¿Ustedes creen eso? Ahora, es para eso que vinimos aquí. Nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús en este lugar creyendo que Dios nos va a hablar y uno, digamos que desarrolla esa necesidad. Voy a la iglesia porque necesito que Dios me hable. Sí. Ahora, luego que sales de la iglesia, tienes que ver cómo poner en práctica lo que Dios te ha dicho. Porque lo que Dios te dice no es solo para este periodo de tiempo que estamos juntos aquí, sino que son cosas que se aplican en nuestra vida a cada momento. Todos nosotros queremos que nos vaya bien. Queremos ser personas bienaventuradas. Había un saludo cuando yo era muy pequeño, hace de esto 2 o 3 años. Mucho más. Pero el saludo decía, dichosos los ojos que te ven. Una persona se decía a la otra, dichosos los ojos que te ven. Hoy en día decimos, qué lindo verte. Es más o menos el mismo sentido, pero no usa esta palabra dichoso, no decimos más tanto dichosos. Pero lo que estaba diciendo en ese saludo la persona era que se sentía feliz de ver a la otra persona. Qué lindo verte, estoy disfrutando de verte, es un privilegio poder verte. Algunos que hacía tiempo que no los veía, me da mucha alegría verlos, entonces me siento dichoso. Ahora, extendiendo esto un poquito más, ¿usted es una persona dichosa? ¿Se siente dichoso? ¿Se siente bienaventurado? Gracias a Dios cuando nos podemos sentir así. Hay muchos momentos en la vida en los que pasan cosas, nos duelen cosas y no nos sentimos tan felices, tan bienaventurados. Y parte del problema es que a veces nosotros llegamos a creer, como todo el mundo, que nuestra dicha, nuestra alegría, nuestra bienaventuranza depende a veces de lo que tengamos. Tengo poco. Hay veces que nosotros pensamos que nuestra dicha depende de experiencias placenteras, que experimentemos algo que es bien lindo, pero eso es pasajero, eso es un rato, y luego termina esa experiencia y ¿qué pasa? O a veces nosotros pensamos que nuestra dicha depende de lo que los demás piensen de nosotros, la opinión que tengan de nosotros. Ay, qué lindo, cómo esa persona me considera que yo soy inteligente. ¿Será esa la fuente de nuestra alegría? Muchas veces nos conformamos
con estar alegres con cosas que son pura apariencia. En realidad ninguno de esos factores son factores determinantes de nuestra dicha, de nuestra paz profunda, de la sanidad que necesita nuestro corazón. Hoy quisiera que, mirando la palabra de Dios, nosotros podamos analizar de alguna manera algo que toca las fibras más profundas de nuestro ser y que Dios nos va a decir para traer sanidad a nuestro corazón. Hay algunos temas de conversación que son incómodos de hablar, pero hay veces que hay que hablarlos y necesitamos aprender de eso y de lo que Dios nos dice al respecto. Así que hoy vamos a tratar un factor muy profundo que de verdad hace la diferencia en cuanto a cómo nos sentimos y cómo enfrentamos la vida. Lo que vamos a estar leyendo es el Salmo 32. En el libro de Salmos vamos a leer el Salmo 32 y lo vamos a ir leyendo por partes para analizar despacio. Y yo les quiero animar, hermanos, en el sentido de que la palabra de Dios uno la tiene que leer despacio y tratando de entender, de reflexionar en aquello que dice la palabra de Dios. Entonces yo les pido que presten muchísima atención a este pasaje. Este es el Salmo 32. El Salmo 32 fue escrito por el rey David. Ustedes saben que unos cuantos de los salmos que tenemos en el libro de Salmos fueron escritos por David, porque David, además de ser rey, era cantante. Solo que no tenía guitarra eléctrica, en aquel tiempo no había, ni siquiera guitarra, tocaba el arpa y cantaba, pero le cantaba a Dios. Incluso fue el rey David el que hizo que los israelitas tuvieran un coro y animaran a todos a cantarle a Dios de esas canciones que exaltaban su nombre, y a partir de David hubieron otros que crearon canciones para alabar a Dios. Y esa costumbre, fíjense que es una costumbre que se ha preservado hasta el día de hoy. Nosotros cantamos canciones también y alabamos a Dios. Ahora, vean qué interesante esta canción que él escribió. Les voy a leer en el Salmo 32 los versículos 1 y 2. Salmo 32, versículos 1 y 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Me permiten leerlo otra vez para tratar de entender lo que está hablando? Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel o aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oigan, esta es una canción un poco diferente, ¿no? Porque nuestras canciones de hoy en día hablan de amor y de desamor, hablan de alegría, ya no sé el reggaetón que habla, las otras canciones cada vez más modernas, pero las canciones, por ejemplo, de David, las canciones con las que David animaba al pueblo a alabar a Dios, eran todas canciones de alabanza, exaltando la grandeza de Dios. Pero aquí hay una canción que se concentra en la persona, o por lo menos empieza concentrándose en nosotros. Ahora, yo les pido que presten atención, porque aquí dice una verdad tremendamente grande. Y empieza con la palabra bienaventurado, y la palabra bienaventurado no es muy frecuente para nosotros, pero por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, en lugar de decir bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. O sea,
habla de la alegría, de la diferencia que experimenta la persona que es perdonada. ¿Alguna vez has sido perdonado? ¿Saben? Para que uno sea perdonado, tiene que uno haber pasado por la situación de haberse equivocado o de haber hecho algo mal o algo malo. Hay ocasiones en las que uno accidentalmente hace algo y entonces uno también se disculpa. Perdóname. Si, yo tengo los pies grandes, hermano. Si yo me acerco mucho y yo le piso el dedito chico del pie, me voy a disculpar, pero sepa que va a ser accidentalmente, a no ser que esté bromeando, va a ser accidental. Entonces uno pide perdón por algunas cosas accidentales, pero hay muchas ocasiones en las que nuestros errores no tienen nada de accidental. Nosotros planificamos el mal que hacemos, nosotros decidimos mentirle en la cara a la gente, nosotros decidimos ser egoístas, nosotros decidimos beneficiarnos nosotros mientras el otro se perjudica. Nosotros hacemos estas cosas. Ahora tal vez algunos me quieran decir, ay no, pastor, estará hablando de algo, de alguien más, porque yo soy una buena persona. No es mi responsabilidad convencer a nadie de sus pecados. Cada uno sabe. Es el Espíritu Santo el que nos convence a todos de pecado. Pero fíjense lo que está diciendo este salmo aquí, que exalta la bienaventuranza de la persona que es perdonada. Ahora, ¿cuántos serán los que necesitan perdón? ¿Saben? Lo cierto es que todos necesitamos perdón. Todos necesitamos que nuestros pecados sean cubiertos. Dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y salteando unos pocos versículos, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí cuando dice que todos pecaron, ¿a quiénes se refiere? Cuando la palabra del Señor dice todos, se refiere a todos. Si habla de todos, ¿eso me incluye a mí o no? ¿Y a ti? Entonces quiere decir que tú también pecaste. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros entra en esta descripción. Lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando cita todo esto, está haciendo una recopilación de pasajes del Antiguo Testamento. Todos dicen que todos nos hemos desviado de alguna manera. No existe la persona que no haya fallado delante de Dios. Entonces cuando el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, se aplica a todos nosotros. Ahora, déjenme decirles esto. No todas las personas experimentan el perdón de Dios. El perdón de Dios no es algo que ocurre automáticamente en la vida de las personas. Nosotros hay veces que quisiéramos o pensamos, ¿no?, que las bendiciones de Dios llegan automáticamente a la vida de la gente simplemente porque Dios es bueno. Pero hay un detalle, hermanos. Dios nos dio a todos esto que conocemos con el nombre del libre albedrío.
cada uno de nosotros decide. Decide lo que hacer y decide también si buscar en Dios, buscar en Cristo Jesús, el perdón y la restauración. O sea, nadie le impone, Dios no le impone a nadie. Hay personas que le dan vuelta a la espalda a Dios sabiendo lo que Dios les está mostrando y sin embargo se alejan de Él. Y Dios no le obliga a volver. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de decidir. Entonces, no todas las personas son perdonadas. En estos versículos ustedes van a notar que hay varias palabras para referirse a nuestras malas acciones. Una es la palabra transgresión, la otra es la palabra pecado, luego dice la palabra iniquidad y luego menciona la palabra engaño. Estas son las cosas que describen esos que llamamos errores, las cosas malas que hacemos. Y nuestra excusa a veces, y especialmente cuando tratamos con los demás, porque este es un tema incómodo que no andamos divulgando nuestros pecados frente a todos, nosotros generalmente decimos, yo nunca he hecho nada malo. Eso me lo puedes decir a mí, que yo no conozco todo lo que has hecho. ¿Pero se lo puedes decir a Dios? No. O uno dice, yo no soy una mala persona. ¿Comparando con quién? Tal vez comparando con alguien que mata, que asesina, que roba banco, no sé. Nos comparamos con otros y decimos, yo no soy una mala persona comparado con aquel, pero comparado con lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros sí hemos actuado mal. Hay personas que tienen la soberbia de decir, yo no me arrepiento de nada en esta vida. Ese es tal vez uno de los peores errores que podemos cometer. Porque a lo largo de esta vida sí tenemos que pasar por el arrepentimiento. Gracias a Dios que en Cristo Jesús nosotros encontramos perdón de pecados. Gracias a Dios que en Cristo Jesús nosotros encontramos sanidad para nuestra alma. Eso es lo que necesitamos. Hermanos, quiero que nosotros asumamos, no estamos hablando de algo que le pasa a una persona distante, lejana, allá, no es algo que le pasa a un pobre que vive en Suecia, que vive en África, que quién sabe dónde vive. Esto es algo que nos pasa a nosotros. Dios está hablando de la sanidad de nuestra propia alma. ¿Y quiénes son los felices? ¿Quiénes son los dichosos? Ahí cuando en ese pasaje dice, bienaventurado aquel, ese aquel eres tú, es cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que dice Dios que puede pasar en tu vida? Puede pasar que tu transgresión sea perdonada. ¿Has recibido? ¿Has experimentado el perdón de Dios en tu vida? Mira, Dios no es alguien que simplemente, sin que tú le digas nada, te va a dar una palmadita en el hombro y te va a decir, sigue adelante, no pasa nada. No, Dios quiere tratar contigo este asunto. No es que Dios no miró o miró hacia otro lado cuando tú estabas haciendo algo que le ofendía. Dios decide perdonar. Dice este pasaje, dice, y cubierto su pecado. Es bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto. Bueno, nosotros a veces entendemos mal eso. Lo que hacemos nosotros es encubrir nuestros pecados. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el que es bienaventurado es el que confiesa su pecado, no el que lo encubre. No es el que esconde su pecado. Generalmente nosotros tratamos de esconder nuestros pecados delante de los demás porque nos da vergüenza. El pecado, una de las primeras consecuencias, fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Lo primero que vivieron cuando pecaron fue sentirse avergonzados. Da vergüenza el pecado, hermanos. Pero no es esto de cubrir el pecado para esconderlo. Cuando allí se refiere a que el pecado es cubierto es por la sangre de Jesús cuando creemos en Él. Dios, para perdonarnos, cubre nuestro pecado
con el sacrificio de Jesús para que nosotros podamos ser perdonados. Dice este pasaje también que Dios decide no culparnos de iniquidad. Bienaventurada la persona, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hay veces que hay personas que cometen delitos. Ustedes saben que en la legislación americana, cuando no hay alguien que decida levantar cargos en contra de la persona puede ser absuelta. En este caso, Dios es el que tiene toda la autoridad para levantar cargos en nuestra contra. Pero Él dejó que el cargo por nuestro pecado caiga en Jesús. Y es por eso que Él no nos culpa de iniquidad. En Jesús nosotros encontramos perdón de pecados. Buscando a Dios es que podemos llegar a esta situación en la que no haya engaño en nuestro espíritu. ¿Hay engaño en tu espíritu? ¿Hay cosas que estás escondiendo? ¿Hay cosas que estás evitando que salgan a luz? Bueno, Dios quiere tratar con esas cosas. Y miren cómo es que Dios trata con este problema nuestro de la culpa. Les voy a leer los versículos 3 al 5 del Salmo 32. David, en los versículos 3 al 5 del Salmo 32, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que está diciendo allí David, de lo que pasó? Hay dos momentos en cuanto a esta situación de culpa que tenía David. Un momento fue mientras él no habló del asunto, mientras callé, dice. Mientras él no habló del asunto, mientras lo mantuvo oculto, entonces se sintió enfermo. Sintió que había algo dentro de él que estaba muy mal. Y hermanos, a decir verdad, esto nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros llevamos pecado por dentro en nuestras vidas, nosotros sabemos y nosotros nos enfermamos por dentro. Nuestros pensamientos se distorsionan, nuestro sentir, nos sentimos mal, nos sentimos como si estuviéramos enfermos. En la ocasión en la que David escribió este salmo, David venía saliendo de una situación muy fea. Ustedes saben que David, dijimos, escribió canciones para el Señor, fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue el rey al que Dios le hizo las promesas de que iba a venir un descendiente de él, que iba a reinar para siempre, y de hecho Jesús fue descendiente de David. Pero, ¿saben? David también cometió errores, y errores muy grandes. Les voy a tratar de decir bastante rápido lo que sucedió. David tenía su reino y tenía no solamente una esposa, sino tenía varias y vivía en su reino. En una ocasión él mandó a su ejército a enfrentar la guerra en la frontera y salieron sus soldados por allí, y dice que una mañana David se paseaba por la azotea de su palacio y miraba la ciudad, y en determinado momento vio lo que no tenía que ver. Había una señora que estaba tomando su baño en la azotea de su casa. Y él miró, llamó a un siervo y le dijo que esa mujer venga aquí. El rey era el rey y tomaba decisiones. Hizo venir a aquella señora. Aquella mujer era la esposa de uno de sus soldados más fieles que estaba en el frente de batalla. Y él decidió estar con aquella mujer.
simplemente porque era el rey. La gente que puede, la gente que está en una posición de poder hacer determinadas cosas, bueno, hace lo que quiere, parece, hasta el día de hoy. Y nosotros a veces también, viendo que tenemos la oportunidad de hacer las cosas mal, las hacemos. Ahora, no terminó allí. Aquella señora le mandó decir que estaba esperando un bebé como consecuencia de aquella relación. Su esposo estaba en la guerra. Entonces él quiso hacer regresar al esposo de la señora para ver si de alguna manera el hombre podía atribuirse la paternidad de aquel bebé. Resulta que el hombre, mientras el ejército estaba en el frente de batalla, decidió no ir a la casa, decidió no quedarse con su esposa. Entonces David lo mandó de regreso al frente de batalla con una carta que el hombre no leyó, que iba dirigida al general del ejército, diciéndole: ponlo a este en el lugar más duro, en el frente de batalla, y que pase lo que tenga que pasar. Poco tiempo después vino la noticia de que aquel hombre había muerto. David no solamente había cometido adulterio, sino que había cometido homicidio. Había sido el autor intelectual de la muerte, del homicidio de aquel hombre. ¿Quedaría esto impune? Déjenme leerles lo que dice en 2 Samuel 12, del 1 al 7. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que hizo tal es digno de muerte, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Y sigue hablando. Pero este momento en el que de parte de Dios el profeta le dice: tú. David se enojó con esta historia de la ovejita, que era una mascota más que ganado para este hombre, era parte de su familia. Y el hombre rico, cuando viene alguien a comer, toma la oveja del hombre pobre y se enojó. Dios, por medio del profeta, le hace ver a David que él había hecho eso. Él tenía todo lo que quisiera y sin embargo había tomado la esposa del otro. Tú eres ese hombre, le dijo. Y David entendió inmediatamente de qué se hablaba. A partir de ese momento, luego que el profeta Natán salió de aquel lugar, David se quedó hablando con Dios. Y tuvo que hablar con Dios de todas esas cosas incómodas que él había hecho. Y tuvo que decirle a Dios, tuvo que hablarle a Dios con nombre y apellido de lo que había pasado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero entonces, ¿qué pasó? Mi pecado te declaré, dice David. No encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Dios nos quiere perdonar, pero el perdón de Dios no llega automáticamente. No es que simplemente por venir a la iglesia nosotros somos perdonados y está todo bien con Dios. Dios quiere que tú le hables. Dios quiere hablar contigo.
de las cosas que hiciste mal. Dios quiere hablar contigo de todos esos temas incómodos que tú no hablarías con otra persona. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay ocasiones en las que uno necesita acercarse a un hermano o una hermana con quien tenga mucha confianza y tiene que hablar directamente de lo que pasó. Pero el hecho es que hay veces que también puede hablarlo directamente con Dios, pero tiene que decir lo que pasó, tiene que soltarlo. Dice en 1 Juan, el pasaje que leyó Everardo: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera en la que nosotros podemos recibir el perdón de Dios? Por medio de la confesión. Ustedes saben que hay ciertos grupos, ciertas tendencias en las que esto se practica con el famoso confesionario, donde uno se mete allí y habla con el sacerdote acerca de esto. La palabra del Señor no dice, mire, usted tiene que ir y hablar con su pastor. Los pastores tendríamos la oreja y el corazón lleno de tantas cosas y todos ustedes nos vinieran a contar todos los pecados. Pero Dios quiere que tú confieses. Puede ser con el pastor, puede ser con un hermano o una hermana, que tú puedas tener confianza que no va a hablar esto con otra persona y que va a orar por ti. Y puede ser también que a veces tú tengas que hablar esto directamente con Dios y decirle: yo hice esto, yo fui aquí, yo usé este dinero para esto, yo dije estas palabras que no correspondieron, yo fui egoísta. Y que tú trates con Dios las cosas y que confieses. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que queremos ser bienaventurados, tiene que ver con el hecho de que seamos honestos, cristalinos, que nos pongamos debajo de la luz de Dios y que dejemos que Dios mire todo sin esconder nada. Jesús murió para que nosotros seamos perdonados, pero necesitamos ser sinceros con Dios y tratar todo lo que nos pasa. Siguiendo un poquito más, Salmo 32, versículos 6 y 7 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Estas palabras a mí me recuerdan el Salmo 91 en cuanto a que Dios sea nuestro refugio, justamente, y que Dios sea nuestro protector y que pueda librarnos de cualquier cosa. Dios, que Él nos rodee con cánticos de liberación. Pero el versículo 6 empieza diciendo: por esto, por el hecho de que Dios perdona cuando nosotros le confesamos, es que nosotros podemos buscar una y otra vez confiadamente a Dios, sabiendo que Él va a cubrir nuestra vida. No es que tenemos que fingir delante de Dios que todo está bien. No es que tenemos que aparentar, miren, acá todos nos vemos bien, pero hay muchas cosas que no sabemos unos de otros. Pero Dios conoce todo y necesitamos tratar todo con Él. La confesión no es porque Dios no sepa lo que hemos hecho. La confesión es para que nosotros podamos ser sanados profunda e interiormente. Y cuando pasamos por esa experiencia, experimentamos con toda confianza la protección de Dios
y el cumplimiento de las promesas de Dios. En la inundación de las muchas aguas no te alcanza cuando llegaste delante de Dios. Ahora, es interesante cómo en este salmo viene David hablando y le habla a Dios y habla de cómo Dios obra, y en medio del salmo Dios se mete y empieza a hablar. Los versículos 8 y 9 del salmo dicen: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es Dios que está hablando esto. No es David que se ofrece a hacernos entender nada. Es Dios que dice: te voy a hacer entender. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a hablar con su palabra, que Dios nos va a mostrar cuál es la forma en la que debemos actuar. Pero Dios nos advierte: no sea burro. ¿Vieron lo que dice aquí? No seas como el caballo, como el mulo. Nosotros diríamos: no seas bestia. Como dicen los mexicanos: no seas menso, hombre. Pero trayéndolo a nuestro lenguaje, a nuestra actualidad, Dios nos está diciendo: oigan, no sean tontos, no sean porfiados, no endurezcan su corazón. Es lo que Dios está diciendo. Yo te quiero hacer entender el camino en el que andes. Dios tiene una revelación en la que Él te quiere mostrar qué es lo que tienes que hacer, a qué te tienes que dedicar, cómo tienes que hablar. Dios quiere dirigir tu vida, y para eso puso su Espíritu Santo en todos aquellos que creen en Jesús. Pero tenemos que evitar actuar como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. El Salmo 32, en los versículos 10 y 11, termina diciendo: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Ustedes se dan cuenta que este salmo empieza hablando de aquel cuya transgresión es perdonada. O sea, empieza hablándole a los transgresores, a los que han pecado, a los que han hecho las cosas mal. Termina el salmo dirigiéndose a los justos. Termina el salmo dirigiéndose a los rectos de corazón. Y nosotros a veces decimos: no, yo no merezco, yo no soy de esos, porque yo sé cómo he vivido, yo sé cuántas cosas malas he hecho. Sin embargo, aquellos que son cubiertos por la sangre de Jesús delante del Padre son declarados justos. El Señor perdona a los que buscan de corazón el perdón en Él, a los que le confiesan sus pecados y se vuelven a Él. Así que somos llamados a alegrarnos en el Señor, a regocijarnos en Él. Somos llamados a cantarle a Él. Somos llamados a no ser de los impíos. Para el impío, para el que no se acerca a Dios, va a haber muchos dolores. Pero al que busca al Señor, al que abre su corazón delante de Dios, le va a rodear la misericordia. Entonces, ahora vamos a orar como lo hacemos siempre. Pero yo quisiera animarte a que no salgas de este lugar sin pedirle al Señor que te limpie. ¿Harías eso hoy? Tal vez mientras hablábamos el Señor trajo a tu memoria algo que tú sabes que no estuvo bien en tu vida. Si es así, mientras oramos, ponte de pie delante del Señor. Y allí en silencio o con una voz bien bajita, háblale al Señor y pídele mientras oramos que el Señor te limpie, que el Señor te perdone, que el Señor te restaure, como dice este salmo. Y si el Señor te motiva más adelante a
hablar con Él de toda esa situación, háblalo. Y si necesitas hablar con alguno de nosotros, por favor, no dudes, acércate. Y vamos a orar unos por otros y vamos a restaurarnos unos por otros para que el Señor traiga toda su sanidad. Así que vamos a tener este momento de oración, vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos y vamos a buscar a Dios de todo corazón. Señor, aquí estamos. Tú sabes, Señor, que a ti no podemos engañarte, Señor, y tú conoces las cargas de nuestro corazón, conoces nuestras culpas, Señor. Señor, tal vez podemos cuidar las apariencias delante de los demás, pero Señor, delante de ti están nuestros pecados. Y Señor, nosotros no queremos salir de este lugar cargando con esos pecados. Por favor, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Señor, que así como dice tu palabra, tú nos consideres perdonados, porque creemos en Jesús, porque reconocemos que el castigo de esos pecados cayó sobre nuestro Salvador allí en la cruz del Calvario. Pero Señor, así como te pedimos que tú nos perdones, te pedimos que nos ayudes, porque no queremos volver a equivocarnos de la misma manera, Señor. No queremos volver a hacer la misma tontería, Señor. No queremos volver a ofenderte a ti y lastimar a otras personas como ya lo hemos hecho. Queremos pedir tu perdón, Señor. Señor, que al salir de este lugar lo hagamos cubiertos con la sangre de Jesús. Lo hagamos limpio, Señor, por tu sangre, porque tú nos has ofrecido perdón del bueno, Señor. Queremos ser de los dichosos, de los bienaventurados, que son perdonados por ti, Señor. Señor, ven a limpiar nuestro sentir, nuestro corazón, ven a limpiar nuestros pensamientos y, Señor, que de verdad podamos salir de este lugar siendo justificados y limpios por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Señor, si todavía tenemos que hablar contigo de las cosas que hemos hecho, por favor, ayúdanos para que podamos tener ese tiempo para apartarnos, para estar contigo, para tratar contigo nuestras cargas, nuestros pecados y podamos ser limpiados por ti. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por querer sanar nuestra alma de esta manera. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles delante de ti. Perdónanos, Señor, límpianos y ayúdanos a vivir de tal manera que con toda honestidad podamos honrarte y podamos dar fruto para ti. Gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra de hoy. Y te rogamos, Señor, que de verdad esta palabra tuya caiga en nuestro corazón como en buena tierra y podamos dar fruto abundante de ella. Señor, ayúdanos a tener misericordia de otros y también a dirigirlos, a ayudarlos, para que también puedan recibir el perdón como tú nos lo ofreces a nosotros en este momento. A ti te damos toda la gloria, toda la alabanza. Y Señor, por favor, te rogamos que tú nos bendigas, que bendigas nuestras familias, que bendigas la salud de los que están enfermos, Señor. Ponemos en especial la vida de nuestro hermano Enrique en tus manos para que tú estés poniendo tu mano sobre él y estés restableciendo su salud en todo sentido, Padre, y todos aquellos que están atravesando momentos de dificultad, que tú estés obrando en sus vidas. Tú que eres misericordioso para perdonarnos, sabemos, Señor, que eres poderoso para obrar en todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos también a ser un testimonio tuyo para otros que todavía no te conocen. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Espero poder verlos en esta semana. El miércoles, si Dios quiere, vamos a tratar de tener un tiempo un poquito diferente, pero seguimos reuniéndonos el miércoles a las 6, así que espero que nos podamos ver aquí y estemos atentos a las notificaciones en el grupito de WhatsApp y vamos a comunicarnos unos con otros y alentarnos a participar, a acercarnos.
Y también, Dios mediante, el domingo próximo vamos a tener nuestro estudio otra vez a las 9 y nuestro servicio a las 10:15. Así que será un gusto, hermanos, volver a verlos y por favor permanezcamos en contacto, siempre apoyándonos unos a otros. Que Dios les bendiga y que tengan una semana muy bendecida. Amén.